Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Leímos 2 capítulos y medio, pero quiero resumir la vida de Amán, cerrar con la vida de Amán, el carácter de Amán, y quiero ver la vida, las características de una persona orgullosa. Entonces, quiero ver 3 puntos bien sencillos con ustedes. Quiero ver la envidia de Amán, el sueño de Amán y el juicio de Amán. La envidia de Amán, el orgulloso, está desatisfecho con lo que tiene. El sueño de Amán, el orgulloso, se enaltece a sí mismo. El juicio de Amán, Dios humilla a los orgullosos. Esos van a ser mis 3 puntos, ¿sale? Va a ser la envidia de Amán, el sueño de Amán y el juicio de Amán. Vamos a ver 3 características de una persona orgullosa. ¿Alguna vez se han encontrado a una persona orgullosa? ¿Alguna vez han convivido con una persona orgullosa, ensimismada, egocéntrica? Cuenta la historia que había 2 amigos, eran mejores amigos, se amaban profundamente, se servían profundamente, estaban dispuestos a dar la vida uno por el otro, y los 2 viajaban por el mundo tratando de encontrar tesoros. Y estas personas, cada vez que viajaban, su amistad se volvía más profunda, se fortalecía. Habían pasado por muchísimas pruebas y se habían dado cuenta que su amistad era lo único que tenían. Estas personas entonces viajaban y encontraban tesoros, hasta que un día, estas personas se encontraron con una lámpara mágica. ¿Te has encontrado con una lámpara mágica? Estas personas se encontraron con una lámpara mágica y estos 2 amigos se pusieron de acuerdo para ver quién la frotaba, y los 2 la frotaron al mismo tiempo, y el mago salió y el mago les dijo que estaba dispuesto a concederles un deseo a cada uno, y podían pedir lo que quisieran menos las reglas de los 3 deseos. ¿Te has visto la película de Aladín? Ya te la sabes. No puedes pedir por otro deseo, no puedes pedir por que una persona se enamore de ti, no puedes pedir por que vivas para siempre. Pero de ahí en fuera el mago le dijo: pueden pedir ustedes lo que sea y estoy dispuesto a cumplírselos, pero con una condición: lo que sea que pidan, se lo voy a multiplicar a su amigo. Lo que quieran se los voy a dar, pero se los voy a multiplicar
a su amigo. Se los voy a doblar. Entonces les voy a dar el doble al amigo que tienes. Estos amigos eran buenos amigos, se amaban. Era bastante avaricioso y el otro de ellos era bastante envidioso. Uno era avaricioso, otro era envidioso, y entonces el avaricioso pide una mansión llena de oro. El avaricioso lo único que estaba preocupado era por dinero, riquezas. Le pide a este mago, le pide a este genio una casa llena con oro. El genio se la concede y entonces, como lo había dicho, le concede a su amigo 2 casas llenas de oro. Ahora el avaricioso no pudo soportar esto, se amargó, terminó llorando, terminó maldiciendo ese día y no pudo disfrutar la casa que había recibido porque sabía que su amigo, que no había trabajado para nada, no había hecho nada para merecerse eso, había recibido el doble que él. Y está bien si tenía una casa llena de oro, pero su amigo tenía 2 casas llenas de oro. Ahora le tocaba el turno al amigo envidioso. El avaricioso había pedido una casa llena de oro, había recibido una casa llena de oro, su amigo había recibido 2 casas llenas de oro. Ahora le tocaba al envidioso pedir su deseo. Se dio cuenta que lo que pediría sería doblado por el genio. Se dio cuenta que su amigo terminó amargado porque recibió nada más una casa mientras él recibió 2 casas. Entonces el envidioso se tomó un tiempo para poder pensar en su deseo, no sabía qué pensar y se le ocurrió una idea. Y el deseo que le pidió al genio fue ser tuerto. Sácame un ojo, porque si me sacas un ojo, le terminarás sacando los 2 ojos a mi amigo. Esa fue la única forma para poder salir de este envidioso. No pudo soportar ver a su amigo recibir el doble de otra cosa. Su amigo avaricioso había terminado amargado. El amigo envidioso no quería compartir nada con este amigo y fue complacido en ver a su amigo ciego mientras él quedaba tuerto. Y sabes, tal vez esta historia te parece un poco exagerada, pero esa es la vida de un envidioso. Esa es la vida de un avaricioso. Esa es la vida de una persona ensimismada, de una persona orgullosa. ¿Sabes? La tragedia de una persona orgullosa es que sin duda va a terminar lastimando a las personas que están alrededor de él. ¿Sabes por qué? Porque esta persona se pone como el primero sin excepción cada vez. Sus planes son más importantes, sus anhelos son los que se deben de considerar, sus deseos son los que tienen prioridad. Te pregunto el día de hoy, alza la mano si te consideras humilde. Si alguien hubiera alzado la mano, te diría, ahí está una persona orgullosa. Ahora, no sé si no alzaste la mano porque en verdad reconoces que eres orgulloso o porque no querías exponerte como una persona orgullosa. No sé si tu orgullo te impidió alzar la mano, porque sabías que si alzabas la mano ibas a revelarte como un orgulloso y no querías que las personas pensaran que eres orgulloso, porque muy en el corazón sabes que eres una persona humilde. Fíjate una cita de C.S. Lewis acerca del orgullo, la humildad. Dice, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Pon atención en esto. Dice, la humildad no es pensar menos de ti mismo. Sabes, algunos tenemos la idea de que la humildad es pensar menos de nosotros. Y andamos con una cara de pobrecito de mí, pobrecito, cómo sufro, no me merezco nada. Pero sabes, C.S. Lewis dice, la Biblia no caracteriza, no describe la humildad así. Porque esta persona sigue ensimismada, sigue obsesionada consigo mismo. Sigue pensando que no se merece, que él sigue siendo el centro. Dice, la humildad no es pensar menos de ti mismo,
es pensar menos en ti mismo. El apóstol Pablo, fíjate en Filipenses, nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y esta palabra como superiores significa dándole prioridad a los demás, saliendo ustedes de la agenda del centro. Sabes, muchos de nosotros tenemos este complejo de protagonistas. Pensamos que nuestra vida es la que tal vez Dios está enfocada, obsesionada viendo. Tal vez pensamos que Dios está afanado por cumplir nuestros deseos, porque nosotros somos ese protagonista en la historia. No sé si te ha pasado que cuando escuchas una canción llegador o que te pega, o una película, sales pensando que eres uno de ellos. O empiezas a fantasear pensando que te gustaría ser uno de ellos. O escuchas una canción y te imaginas, cierras los ojos y te imaginas ahí en el video cantando. No me digas que yo soy el único. No seas mentiroso, sé que tú también lo haces. Fíjate, Amán no era una persona distinta. Quiero que veas entonces el primer punto, la envidia de Amán. La envidia de Amán, vemos ahí en el capítulo 5, Amán va saliendo del primer banquete, ¿te acuerdas? Esther se atreve a pedirle al rey misericordia por su pueblo, hace un banquete, no se atreve a pedírselo, hace otro banquete, ¿te acuerdas? Esther está fracasando, pero sigue intentando, después de que ora, después de que escucha su llamado, después de que fracasa, intenta. Esther convoca a Amán, convoca a Asuero. Después de este primer banquete va saliendo Amán, fíjate versículo 9, Amán salió aquel día muy contento y de buen humor. Date cuenta la repetición de palabras, es para que te des cuenta del énfasis el autor que le quiere poner, qué tan contento estaba esta persona. En aquel día Amán sale muy contento y de buen humor, contentísimo. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Date cuenta, salió muy contento y de buen humor, contentísimo. Sin embargo, su felicidad frágil, su felicidad pasajera se desborona cuando las cosas no salen como él esperaba. ¿Y qué es lo que no sale como esperaba? Que aquel hombre, Mardoqueo, no se llenó de ira contra él. Si estás perdido en la historia, después con tiempo, no te preocupes, regresa a las prédicas. Mardoqueo era un hombre que no estaba dispuesto a respetar a Amán, porque Amán era una persona odiada en esa ciudad. Ahora sale Amán del banquete, va pasando enfrente de Mardoqueo. Mardoqueo no se levanta ni tiembla ante este Amán, y Amán, fíjate lo que pasa, se llenó de ira. Amán se llena de ira, su felicidad se esfuma, vive amargado. En el capítulo 3, versículo 1, vimos algo parecido. Asuero honró a Amán, ascendiéndolo a un puesto más alto que todos los demás funcionarios que estaban con él. Versículo 2, todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Quiero que te des cuenta de algo, que el rey tiene que ordenar respeto para este hombre. Comentaristas están de acuerdo que esta persona era una persona desagradable, que no se había ganado el respeto de la ciudad y entonces tenía que ser impuesto por el rey. El rey había escrito un decreto para que todos respetaran a este hombre. Era algo de instinto, algo esperado, que la gente se arrodillara, que respetara al segundo amando, que era Amán. Sin embargo, no lo hacían. El rey tuvo que escribir un edicto y sin embargo Mardoqueo aún así no está dispuesto a hacerlo. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Y a partir de ahí, ¿te acuerdas? Esa es la causa por la cual Amán decide aniquilar a todos los judíos. En el capítulo 3, Amán decide destruir a todos los judíos porque Mardoqueo no quiere arrodillarse ante él. Fíjate, después seguimos, ahora Mardoqueo está ahí a la puerta del rey, sale Amán del banquete, no se levanta ni tiemblas ante su presencia, y Amán se llenó de ira.
Amán se llena de ira, su orgullo temporal se esfuma porque ha puesto su gozo en algo frágil, en algo que no está dispuesto y es capaz a soportar esa felicidad. Sale contento y se amarga. Amán es como una persona bipolar, como una persona muchas veces como nos vemos los lunes en la mañana. Ponemos nuestro gozo en cosas temporales, el lunes llega, el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, el martes en el tráfico y nos amargamos. No sabemos que estamos aquí, queremos mandar a un lugar donde no queremos mencionar a todo el mundo y no sabemos ni para qué estamos trabajando ya y no sabemos para qué estamos con esta familia, que ya no los aguantamos y todos nos preguntan, oye, pero tranquilo, ¿no estabas tan feliz el sábado en la tarde? Es que chance pusiste tu gozo en una tarde de películas con palomitas, pero cuando llega la realidad de un lunes en la mañana, tu gozo frágil se desvanece porque has puesto tu gozo en algo tan frágil como unas palomitas y una película. Amán puso su gozo en ser respetado por un hombre. Este hombre no lo respeta, no tiembla ante su presencia y ahora la felicidad de Amán se desborona, se llena de ira. Amán decide entonces aniquilar a todo un pueblo por su orgullo. Fíjate una vez C.S. Lewis, una vez más te lo leo y voy a estar leyendo C.S. Lewis porque te lo recomiendo. Habla muy bien acerca de este tema. Fíjate lo que dice C.S. Lewis. Dice, el orgullo es un cáncer espiritual. El orgullo es un cáncer espiritual, consume la posibilidad misma del amor, de la satisfacción o incluso el sentido común. Otra vez, el orgullo es un cáncer espiritual, consume la posibilidad misma del amor o la satisfacción o incluso el sentido común. Va en contra del sentido común lo que Amán estaba haciendo. Aniquilar todo un pueblo porque un hombre no quería rendirle honor. Su satisfacción se desborona. Su sentido común desaparece. ¿Sabes? Muchas veces encuentro o escucho de decisiones que tomamos, que toman algunos de ustedes, que tomamos, que son incomprensibles. Honestamente, incomprensibles desde afuera, no tiene sentido y atenta en todas las bases del sentido común. Terminan destruyendo tu familia, terminan destruyendo tu futuro, terminan dañando a tus hijos, terminas perdiendo las relaciones que están a tu alrededor por decisiones que honestamente no tenían sentido. Pero sabes, en ese momento pensaste que tus planes eran más importantes que tu familia. En ese momento pensaste que tus deseos eran más importantes que los deseos de tus hijos. En ese momento pensaste que tus anhelos eran más importantes que lo que Dios había prescrito. En ese momento tú te has puesto en el trono, te has autonombrado rey. En ese momento no hay persona más importante en el universo que tú y tus deseos. El orgullo es un cáncer espiritual. El considerarte a ti como más importante que los demás consume la posibilidad misma del amor. No puedes amar a una persona honestamente, no puedes amar a una persona verdaderamente si eres una persona orgullosa. Puedes aparentar que la amas para conseguir lo que tú quieres, ya sea emocional, ya sea físico, pero cuando los problemas, la realidad de un domingo, de un lunes en la mañana se aparezcan, ahí se va a mostrar tu amor. La satisfacción es imposible con un corazón orgulloso. Jamás vas a estar satisfecho de lo que tienes porque va a haber alguien que ya tiene más que tú. Es un cáncer espiritual, consume la posibilidad misma del amor, la satisfacción o incluso el sentido común. Amán se llenó de ira. ¿Estás enojado? Esta mañana, ¿cómo amaneciste? ¿Estás enojado? ¿Cómo amaneces los lunes en la mañana? ¿Cómo estás ahí un martes en la tarde, tal vez en el tráfico, el sol? No tienes aire acondicionado, tu ventana no baja. Estás enojado, estás amargado. Tal vez tu corazón es incapaz de estar satisfecho. Tal vez tu corazón es incapaz de considerar que tus planes no son tan importantes como piensas que lo son.
Alguien te llena de ira. Ves a alguien, la situación de una persona y sientes que no se lo merece tanto como tú. Sabes, es interesante. Amán ve a Mardoqueo y se llena de ira, se amarga, su gozo se desvanece. Me pregunto, ¿qué es lo que pasa en tu corazón cuando ves a esta persona, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en la tele, que los ves y tu gozo se desvanece porque quisieras ser como ellos? Porque tienen todo esto y no sé si lo merecen, porque no han trabajado tanto como yo. Ves a esta persona con una pareja y quisiera ser esa persona con una pareja y no sabes si esta persona se merece esta pareja o estos hijos o este esposo o esta esposa. Te hago una pregunta, ¿por qué piensas que te lo mereces? ¿Por qué estás tan amargado? ¿Por qué honestamente piensas que te lo mereces más que las demás personas? Y podrías decir, no me lo merezco, pero bueno, entonces ¿por qué vives amargado? ¿Por qué vives sin satisfacción? ¿Por qué tu gozo se desborona en el tráfico el miércoles, el martes, el lunes? ¿Será que tienes la envidia de Amán? ¿Será que has puesto tu gozo en algo tan frágil como una situación pasajera, un estado civil, una cuenta bancaria? Y fíjate, interesante, después de que Amán sale amargado, después de que ve a Mardoqueo, no lo respeta, sale amargado, fíjate lo que hace, versículo 11, luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos. Este hombre está desesperado por ser afirmado. No recibe la afirmación de Mardoqueo, se llena de ira y ahora va a la casa con su esposa y sus amigos para alardear de todo lo que tiene. Pobre hombre, necesita afirmación de donde sea. Está desesperado por creerse que es el protagonista, que está en el centro de la historia redentiva de Dios. No recibe lo que quiere de Mardoqueo y va con su familia y sus amigos y empieza a alardear de todo lo que tiene. Fíjate, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores. Pobre hombre, pensaba que se había merecido todo esto y por eso estaba tan amargado cuando no recibió la honra de Mardoqueo. Fíjate, Tim Keller, una cita dice, el orgullo es el que pretende ser el autor de lo que en realidad es un don. El orgullo es el que pretende ser el autor, el orgullo es el que pretende ser el autor de lo que en realidad es un don. Pobre Amán, en verdad se cree que tiene todo esto gracias a sus esfuerzos. Pobre Amán, no me sorprende que está amargado cuando no recibe la honra que él piensa tener. Pobre cristiano, honestamente no me sorprende cuando está amargado con Dios, cuando no recibe lo que piensa que merece de parte de Dios. Porque podríamos alardear como este Amán, ¿no es cierto? Amán alardea de sus riquezas, de su familia, y el cristiano alardea de su puntualidad en la iglesia, de que no dice groserías como los demás, de que no trata a su esposa como esto, de que sus hijos van a escuela privada, lo que tú quieras. Y aún así Dios no me da lo que pienso merecer. Amán necesita ser afirmado, necesita creer una vez más que merece recibir la afirmación que no tiene de parte de Mardoqueo. Fíjate, versículo 13, pero no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Date cuenta de esto, dice, hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos. Ok, está orgulloso de sus riquezas y de sus muchos hijos. Cuando dice de sus muchos hijos, no es tan buen padre como parece, porque ahí había una cultura de concubinato, no había esposas como tal, había muchísimas mujeres que podías tomar, que podías tener hijos con esas mujeres. Entonces él está orgulloso de que era un macho alfa, más no de que era un buen padre. No estaba diciendo que era un buen padre, sino porque tenía muchos hijos regados por todos lados. Pero este hombre está orgulloso de su dinero, de sus hijos, pero después dice, pero no significa nada mientras veo a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.
Entonces, fíjate, sus hijos no significan nada, su riqueza no significa nada, su influencia no significa nada. ¿Sabes por qué? Porque no recibe lo que piensa merecer de parte de quien piensa recibirlo o darlo. Te das cuenta el corazón de un hombre orgulloso. Te das cuenta que esta persona vive obsesionada con conseguir lo que sea, como sea, cuando sea. Una vez más, C.S. Lewis dice, el orgullo es competitivo por su propia naturaleza. Por eso sigue y sigue. Si soy un hombre orgulloso, mientras haya un hombre en todo el mundo más poderoso, más rico, más inteligente que yo, será mi rival y mi enemigo. Date cuenta del corazón de este pobre hombre incapaz de encontrar satisfacción, porque hay un hombre en todo el reino que no lo honra. Vemos el consejo necio de su esposa necia al corazón necio de este hombre Amán. Fíjate lo que su esposa le dice. Su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron, haz que se coloque una estaca de 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Date cuenta el gozo temporal que su esposa necia es capaz de ofrecerle. Así podrás ir contento al banquete con el rey. Me pregunto si esta Zeres le hubiera dicho a Amán, oye Amán, mira, estás siendo un necio, Date cuenta todo lo que tienes. Me acabas de decir que tienes riquezas, que Dios te ha dado muchos hijos, que no tienes nada, que no te falta nada, estás sano. Y estás amargado porque un hombre no te honra como piensas merecerlo. ¿Sabes? Zeres le hubiera dado un zape y le hubiera dicho, oh, crece, madura. Porque como estás actuando no es digno del segundo amando de todo un imperio. No es digno de un hombre maduro, no es digno de un padre de familia, no es digno de una persona que se dice ser íntegra. Sin embargo, esta mujer necia le da un consejo necio a este corazón necio de Amán. Date cuenta de algo, mira, Dios, hay un dicho, Dios nos crea y nosotros nos juntamos. Muchas veces en verdad veo personas necias, terminando con personas necias y aconsejándose en necedad y crean un ambiente de necedad con consecuencias que solo rinden necedad. Y después nos preguntamos, nos asombramos, ¿por qué Dios nos ha tratado así? Date cuenta de este hombre es necio, este hombre se ha juntado con una mujer necia que no puede decirle un buen consejo, sino le da un gozo temporal y así podrás ir contento al banquete con el rey. Le sugirió a Amán. Amán le agradó la idea y mandó que se colocara la estaca. Amigos necios, esposa necia, corazón necio, ofreciendo un gozo frágil, temporal. Y Amán sale contento y dispuesto a conseguir este gozo temporal. Ve conmigo al segundo punto. El punto 2 es el sueño de Amán. Vemos la envidia de Amán, el sueño de Amán. Fíjate, capítulo 6, versículo 1 dice, aquella noche el rey no podía dormir, el rey Asuero no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y que se las leyeran. Y ahí se da cuenta, ¿te acuerdas el rey Asuero que fue Mardoqueo quien lo salvó? Y entonces el rey averigua qué es lo que le han dado a Mardoqueo para recompensarlo. Le dice, no le hemos dado nada. Entonces el rey procura recompensarlo, no porque era un buen rey necesariamente, sino porque era una cultura que procuraba el respeto. Imagínate si no recompenso a una persona que reveló un plan para traicionarme. Entonces, ¿cómo sé que la segunda persona que planea algo y que esté dispuesta a acusar a los traidores lo va a hacer si no hay una promesa de recompensa? Esta cultura era propiamente política. El rey no es que estaba angustiado por Mardoqueo, sino que quería asegurar una cultura de fidelidad hacia su rey, hacia su trono. Averigua que no le han dado nada
Y entonces entra en una disyuntiva, entra ahí en una pregunta de cómo es que podemos honrar a esta persona, Mardoqueo, que reveló el plan para traicionarnos. Ahora, el rey hace un par de años había recompensado a algunos de sus trabajadores por algo similar. Les había dado riquezas, les había dado mujeres, les había dado caballos, les había dado poder político. El rey estaba pensando en algo así. El rey estaba pensando, bueno, ¿cómo es que voy a recompensar a este Mardoqueo? Porque reveló el plan para traicionarme, y cómo es posible que no le hemos dado nada, y entonces no puede dormir, se da cuenta que no han recompensado a este hombre y se pregunta, bueno, ¿cómo es que lo vamos a recompensar? Para eso pide consejo. Esos siervos no saben qué decir, y entonces da la casualidad, versículo 4, que va entrando Amán. Versículo 4, Amán acaba de entrar para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo. ¿Te acuerdas? Amán está con el plan, la idea de colgar a Mardoqueo. Va hacia el rey justo cuando el rey no puede dormir y está averiguando cómo recompensar a Mardoqueo. Amán quiere ir a asesinar a Mardoqueo. El rey entonces le pregunta a Amán, el versículo 6, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey? ¿A quién va a querer honrar el rey sino a mí? Date cuenta del sueño de Amán. El orgulloso se honra a sí mismo. Es incapaz de concebir otra idea. Es incapaz de imaginarse que hay otra persona más digna de honra que este pobre hombre. Este pobre hombre es de aquellos que siempre tiene la mejor idea y se enoja cuando sus amigos o su esposa o sus hijos no están de acuerdo con su mejor idea. Porque es la mejor idea. ¿Y por qué es la mejor idea? Porque es la mejor idea, porque lo digo yo. Este hombre está tan ensimismado que el rey le pregunta, y sin decirle el nombre de Mardoqueo, solamente le pregunta, ¿cómo voy a honrar yo? Ayúdame a pensar en una idea para honrar a un hombre a quien yo deseo honrar. ¿Cómo se debe de tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? C.S. Lewis, una vez más, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Este hombre no podía pensar menos en sí mismo. Estaba atorado pensando en sí mismo. Estaba en el centro de la historia. Era el más importante, era el más merecedor. Sus planes eran los mejores, sus ideas eran lo máximo. Era un ejemplo para todos, se merecía todo. Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar. Fíjate lo interesante de esto, no puede por mujeres, no puede por tierras, no puede por poder político. Que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberían entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ese es el sueño de Amán, ser honrado. ¿Y sabe lo interesante de esto? Que Amán tenía absolutamente todo, tenía el respeto de todo el reino, era el segundo a mando. Sin embargo, Amán no solamente se conformaba con tener esto, sino con que todos lo vieran. Imagínate si el presidente de México, no sé lo que pienses, pero es solamente una ilustración, tranquilo. Imagínate que el presidente de México te llame y te diga, oye, ¿sabes qué? La neta, eres el mejor mexicano que haya existido en la historia de México. Y te lo diga así. Me pregunto si te quedas así, qué chido, ok, va, bueno, ser el mejor mexicano, cuelgo y ya. O si rápido te subes a Facebook, a Instagram, o a lo que seas, hashtag la cuarta T, aquí estamos. Soy el mejor mexicano que ha existido en la historia de México. ¿Por qué es este hombre con un hambre insaciable de ser reconocido cuando tenía todo? Me pregunto por qué muchos de nosotros vivimos tan insaciables cuando tenemos todo
y seguimos pretendiendo y seguimos demandando y seguimos inconformes porque pensamos que merecemos más. Fíjate, este hombre tiene todo. Sin embargo, el rey le da un cheque en blanco y le dice, pídeme lo que sea. Y este hombre se le ocurre pedir que me vean todos honrado. Que me vean todos con alguien gritando, vean, este cuate se pasa de lanza, vean este cuate qué chido es, vean este cuate qué asombroso es. Ese es el sueño de Amán. Vemos la envidia de Amán, vemos el sueño de Amán. Déjame terminar con este tercer punto, el juicio de Amán. El orgulloso es humillado. El versículo 10, fíjate. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura, el caballo, tal como lo ha sugerido. Imagino ahí a Amán emocionado, listo para ser honrado. Y el rey continúa, y hace esto mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ninguno de los detalles de todo lo que has recomendado. Ponte a pensar en el corazón de Amán en este momento. Ponte a pensar en la angustia, en la vergüenza de Amán. A partir de aquí, Amán tenía todos sus planes alineados. Tenía todos los días, ¿te acuerdas? El día perfecto para aniquilar a los judíos. Tenía sus maniobras, sus palancas. Tenía todo aplanado ya para ser honrado. A partir de aquí, todo se sale de control. A partir de aquí, las casualidades de Dios empiezan a entrar en el corazón de Amán. Se da cuenta que el rey no podía dormir. Se da cuenta que por casualidad termina en esa conversación por accidente cuando el rey planea honrar a Mardoqueo. Se da cuenta que le pide el consejo, se da cuenta que él es quien da la idea para honrar a Mardoqueo así. Versículo 12 dice, después Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Pero Amán regresó apurado a su casa, triste y tapándose la cara, y le contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Está destrozado. Me pregunto, este hombre, ¿por qué no se rió de sí mismo? Es algo cómico. ¿Sabes? Tenía una idea, pensé que era yo, pero fue otro, jaja, ni modo, no pasa nada. No pasa nada, en verdad, Si no eres el más asombroso de Persia, no pasa nada. Si no eres el mejor mexicano de la historia de México, no pasa nada. Si no eres el mejor jugador de fútbol, no pasa nada. En verdad, luego jugamos retas y luego pensamos que ahí nos tenemos que morir o nos calentamos o nos peleamos. Si no eres el mejor jugador de la reta, no pasa nada. Si no tienes el mejor cuerpo, no pasa nada. Si no tienes el mejor sueldo, no pasa nada. Si no tienes el mejor trabajo, no pasa nada. Este hombre está quebrantado, angustiado. Y fíjate, la mujer necia, su esposa necia, ahora lo que hace es deslindarse de él. Fíjate, el versículo 13 dice, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda, acabarás tú siendo derrotado. Y aquí tal vez en el español no se aprecia mucho, pero hay un énfasis en el tú. Y entonces diría, tú has comenzado a caer. Tú mismo no podrás contra él. Tú mismo acabarás derrotado. Me imagino a Amán diciendo, aguanta, pero pensé que estábamos juntos en esto, ¿no? Pensé que era tu plan. La mujer se deslinda, sus amigos necios se deslindan. Así son los amigos necios, así son las compañías necias. Versículo 14, mientras todavía estaba hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Ester. Ni siquiera le da chance de planear nada. Termina humillado delante de su esposa, angustiado, no hay tiempo para nada. Se lo llevan al banquete del rey. En el banquete del rey, ¿te acuerdas? Es Ester cuando le pide por misericordia. Lo vimos la semana pasada. Es Ester cuando le dice, es este Amán quien está tratando de aniquilar a todo el pueblo. Es este Amán quien está tratando de asesinarnos. Este Asuero reacciona mal, este Asuero se enoja, sale al patio enojado. Versículo 8, cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado, estaba aterrorizado cuando escucha a Esther escuchando todo esto. Escucha a Esther delatándolo como un traicionero. Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada.
Y ahora este Amán estaba desesperado mientras Asuero va al patio a tranquilizarse porque estaba enojado, no sabía qué hacer. Amán va con Esther. Era prohibido, no tenías permitido acercarte a una de las concubinas del rey a más de 12 pasos. Imagínate, este cuate por su desesperación se acercó a ella y por su desesperación se cayó sobre ella. Cuando llega Asuero, entra al cuarto y ve a este Amán encima de Esther, y es por eso que Asuero asume que Amán está tratando de abusar de ella. Ahora entonces Asuero vuelve del jardín. Amán estaba inclinado sobre ella. Y todo esto se sale de control de Amán. Todo esto es totalmente invertido. Quiero que no pierdas de vista esto. Fíjate, Amán está tratando de destruir a Mardoqueo y Amán termina siendo destruido. Amán está tratando de destruir al pueblo de Israel y el pueblo de Israel es quien va a destruir a la familia de Mardoqueo. Amán está tratando de honrarse por encima de Mardoqueo y es Mardoqueo quien está siendo honrado por Amán. ¿Te das cuenta de cómo Dios está totalmente invirtiendo absolutamente todo y cada detalle? Amán era una persona calculadora, fría, orgullosa, había puesto sus planes para que le salieran justo como él pensaba, pero Dios está volteando absolutamente todo para que cada detalle sea como él no lo planeó. Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Dios siempre está en control en cada detalle. Y dio la casualidad que el rey no podía dormir. Y dio la casualidad que el libro que le entregaron fueron las crónicas del rey. Y dio la casualidad que Amán estaba entrando ese día, esa mañana, justo en el momento que el rey estaba planeando honrar a Mardoqueo. Todos los planes de Amán se desboronan. Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción y la altanería y el fracaso. Fíjate, antes del quebrantamiento y la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Proverbios 3:34, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Date cuenta de esto y ya con esto termino. Date cuenta de los momentos aparentemente mundanos de esta historia. Date cuenta que hasta ahorita y hasta el final del libro no hay milagros. Date cuenta que Dios no partió el mar en esta historia. Date cuenta que Dios no mandó pan del cielo. Date cuenta que no salió agua de una roca. Date cuenta que nadie fue sanado. Date cuenta que Dios siguió actuando bajo su providencia para llevar absolutamente todo, cada detalle hacia su voluntad para rescatar a un pueblo rebelde. Date cuenta que los planes de Amán no pudieron hacerle frente a la providencia de Dios. Date cuenta que esta mente calculadora, que este hombre orgulloso, últimamente no pudieron con la soberanía de Dios. Date cuenta que Dios utilizó la insomnia del rey, la indignación de Amán, las intenciones ambiguas de una mujer que buscaba preservar su vida y terminó casándose con un incircunciso. Date cuenta que la soberanía de Dios y su providencia cumplen su voluntad y muchas veces su voluntad atraviesa valles de incertidumbre, de dificultad y de dolor. En la vida de Esther, en la vida de Amán, en la vida de Mardoqueo, la providencia de Dios va a cumplir su voluntad. La providencia de Dios va a llevar a la voluntad de Dios lo que ha establecido y muchas veces su providencia nos va a dirigir a su voluntad y vamos a atravesar momentos de dolor y de incertidumbre. Sin embargo, su voluntad, sin excepción, siempre ha de cumplirse. Déjame terminar ya con esto. Amán quería ser vestido por el rey.
Quería ser honrado por el rey, ¿no es cierto? Amán estaba envidioso porque no recibió la honra de un hombre. Amán vivía amargado. Amán vivía planificando todo para ser honrado, para ser admirado, para permanecer en el centro de la historia. Amán quería ser vestido por el rey. Hermano, ¿sabes cuál es el antídoto del orgullo? No es echarle más ganitas. Porque cuando le echas más ganitas, terminas con una buena disciplina y esa muy buena disciplina se convierte en un fariseísmo, se convierte en religiosidad y esa religiosidad galvaniza el orgullo que tienes. Y me atrevería a decir que los fariseos son los orgullosos más endurecidos que has conocido. Los religiosos son las personas más orgullosas que has conocido. Porque se glorían en su obediencia, se glorían en su disciplina, se glorían en lo que han ocasionado, en lo que han conseguido, se glorían en que merecen el perdón y la misericordia de Dios. El antídoto no es echarle más ganitas. El antídoto, hermano, es ser vestido por el rey. Date cuenta de esto, que el evangelio nos dice que hemos recibido lo que no merecemos. Cuando yo me doy cuenta que el evangelio me dice que he sido vestido por la justicia de Dios, cada uno de ellos, toda mi suciedad y todos mis pecados han sido vestidos en Cristo y Cristo ha pagado por cada uno de ellos y en su lugar yo soy vestido incondicionalmente por la justicia de Cristo. Hermanos, no puedo ver a mi prójimo y vivir amargado porque pienso que no se merece lo que tiene. ¿Sabes? Porque yo tampoco me merezco lo que tengo. ¿Te mereces lo que tienes? Todo lo que tenemos es gracias a Cristo, ¿no es cierto? Nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra glorificación, gracias a los méritos de Cristo. Cuando ves a una persona que no es tan santa como tú, hermano, no vas a llenarte de orgullo. Porque eres vestido por Cristo, no por tu propia justicia. Cuando ves una persona que recibe lo que tú piensas haber merecido, si has entendido el evangelio, hermano, puedes darte cuenta que no mereces absolutamente nada. Cuando vives desesperado por ser honrado, te das cuenta que Cristo se desnudó y Cristo se humilló para poder honrarte cuando no te lo merecías. Entonces, hermano, la honra que recibes en Cristo es mejor, es mucho mejor que la honra que puedo recibir de alguien que su honra, su perdón, su amor va a ser siempre condicional y pasajero. Amán quería ser vestido por los vestidos del rey, por la túnica del rey, y el cristiano es vestido por la justicia de Cristo, por las túnicas de Cristo, y somos perdonados incondicionalmente, recibimos lo que no merecemos, somos honrados. Cristo ha honrado al pecador, y hermanos, todos venimos como pordioseros al evangelio. Todos venimos necesitados, todos venimos quebrantados, todos venimos humillados. No hay un momento en tu vida, un momento que Dios esté impresionado por tu obediencia. No hay un milisegundo en tu vida que Dios termine impresionado por tus logros. Porque comparado con la justicia de Cristo, tus logros son una bola de mediocridad. Comparado con el amor de Cristo, tus esfuerzos para amar a los demás no se comparan. Pero gracias a Dios que Dios nos ve en Cristo, y por eso no hay un milisegundo que nosotros somos amados por nuestros propios esfuerzos. Si en verdad creemos esto, hermanos, ¿cómo podemos vivir de forma orgullosa, amargada, insatisfecha, si hemos recibido absolutamente todo lo que no merecíamos en Cristo? Señor, te doy gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros, mi Dios, que una vez más nos humilles, Padre, que hablando en nuestro corazón para poder conocerte más, Señor, para poder recibir de forma honesta tu gracia. No la merecemos, no podemos hacer algo para merecerla, Señor. Cristo lo ha hecho todo, y te ruego que tú, Padre, nos des sabiduría, nos abra nuestro corazón para poder creerlo, poder entenderlo.
poder vivir de forma humilde, generosa, satisfecha con todo lo que tú nos has dado, mi Dios. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.